¿Te imaginas descubrir que tu ídolo del deporte arrastra un secreto tan oscuro que haría temblar a cualquiera? Julio César Chávez Jr. Ese nombre seguro lo conoces. Es el hijo de una leyenda viviente del boxeo mexicano. Un luchador reconocido, habitual en los titulares deportivos, siempre bajo los reflectores. Pero hoy te pido que olvides todo lo que creías saber sobre él. La verdad supera cualquier guión de terror. Mientras millones lo veían como un gladiador del ring, detrás de escena se cocinaba algo aterrador. Las autoridades mexicanas destaparon algo que parecía imposible de creer. Este hombre, admirado por muchos, tenía vínculos estrechos con el cartel de Sinaloa. Pero no se trataba de cualquier rol. Él era, nada más y nada menos, que el encargado de los castigos más crueles. Así como lo escuchas. El mismo hombre que aparecía en la televisión lanzando jabs y ganchos, obtenía ingresos torturando personas al servicio de una de las mafias más temidas del planeta. Cuando perdía combates o se frustraba con su rendimiento, liberaba su ira con los mismos delincuentes que lo rodeaban, usándolos como si fueran sacos humanos. Parece una ficción, pero no lo es. La Policía Federal interceptó audios entre 2021 y 2022 que lo confirman todo. Hay grabaciones, hay pruebas, hay documentos. Prepárate, porque lo que estás por conocer te dejará con el alma en vilo. Vas a ver cómo un campeón en el cuadrilátero terminó convirtiéndose en un verdadero monstruo, y cómo el mundo del crimen organizado puede arrastrar incluso a quienes deberían ser ejemplo para la sociedad. El boxeo en México siempre vio en Chávez Jr. la promesa de continuar un linaje dorado. Siendo hijo del gran Julio César Chávez, el joven heredaba una carga histórica en el universo de los guantes. Pero detrás del aplauso fácil y de las cámaras encendidas, se ocultaba una doble vida inimaginable. Mientras los fanáticos lo seguían con devoción, detrás de las cortinas él se transformaba en algo completamente distinto. De noche, cuando los focos del boxeo se apagaban, se convertía en el ejecutor oficial del cartel de Sinaloa. La Fiscalía General de la República logró descubrir este aterrador escenario tras meses de minuciosas indagaciones. Los agentes no daban crédito a lo que hallaban. El ídolo deportivo que aparecía en los medios era en realidad el encargado de impartir las represalias físicas más extremas dentro de una de las redes delictivas más poderosas del mundo. Dentro del cartel, tenía una función muy clara. Era el responsable directo de los castigos ejemplares. Cuando alguien fallaba, desobedecía órdenes o perdía la confianza del grupo, recibía una llamada. Su misión era concreta: aplicar una lección física que sirviera de advertencia para todos. Su método era especialmente macabro. Según las autoridades, colgaba a las víctimas como si fueran sacos de boxeo, aplicando sus técnicas aprendidas en el ring para infligir el máximo dolor. Las sesiones duraban horas, y en muchos casos, culminaban en la muerte. Lo más escalofriante era la frialdad con la que realizaba esas tareas. Para Chávez Jr., lastimar se había vuelto una extensión de su carrera deportiva. Repetía los mismos gestos técnicos, la misma concentración, pero con un fin completamente distinto. El cartel valoraba mucho su eficacia. Cada encargo le generaba ganancias de hasta $100,000. Ese dinero lo llevó a convertir la tortura en su ocupación principal, dejando el boxeo como una simple fachada pública. Las investigaciones mostraron que había montado todo un esquema logístico para mantener ambas caras de su vida. De día entrenaba, hablaba con la prensa, se preparaba para los combates. Al caer la noche, atendía llamadas de altos mandos del cartel como el Nini, recibiendo instrucciones precisas para ejecutar su próximo encargo. Este equilibrio funcionó a la perfección durante años, hasta que las escuchas comenzaron a desnudar su verdadera identidad. Entre diciembre de 2021 y mediados de 2022, la Fiscalía emprendió una de las operaciones de espionaje más importantes en la historia de la lucha contra el narcotráfico mexicano. Por 6 meses, las autoridades interceptaron las comunicaciones del cartel de Sinaloa, sin imaginar la magnitud de lo que iban a encontrar. Al principio eran llamadas sobre temas típicos del mundo narco, traslados, dinero, zonas de control. Pero de pronto, empezaron a surgir menciones constantes a un personaje llamado simplemente Chávez. Pensaron que era un miembro cualquiera. Todo cambió cuando en una llamada del 15 de enero de 2022, el Nini habló directamente con un interlocutor sobre castigar a alguien que había cometido un error grave. La voz del otro lado no dejó lugar a dudas, era la misma que muchos reconocían por sus entrevistas y peleas. Los agentes no podían creerlo. Las cintas revelaban que Julio César Chávez Jr. no solo tenía nexos con el cartel, sino que ocupaba un rol clave.
Era el encargado de ejecutar castigos físicos extremos a quienes fallaban dentro de la estructura criminal. Se descubrió un protocolo bien definido para activar sus servicios. Cuando un castigo era necesario, los jefes llamaban a El Niní, quien a su vez coordinaba todo con Chávez. La brutalidad se volvió algo cotidiano, y lo más inquietante era la naturalidad con que se hablaba del tema. En una conversación de marzo de 2022, El Niní le dijo directamente que usara su frustración por una reciente derrota en el ring para canalizarla en su próximo trabajo. Las grabaciones telefónicas también arrojaron detalles escalofriantes sobre los métodos aplicados por el boxeador. En varias ocasiones, otros integrantes del cartel comentaban con admiración sobre la eficiencia de sus técnicas. Describían con crudeza cómo colgaba a sus víctimas y las golpeaba sin piedad hasta hacerlas perder el conocimiento o causarles la muerte. Lo relataban con la misma calma con la que se hablaría del resultado de una pelea o del estado del clima. Para los agentes federales, quedó claro que Chávez Jr. había encontrado en la tortura una vía de escape para lidiar con sus frustraciones personales y profesionales. Cuando era derrotado en el ring o criticado por la prensa, canalizaba esa rabia acumulada en sus víctimas, convirtiendo cada sesión en un ritual sádico que servía de catarsis personal. Las escuchas telefónicas se transformaron en la pieza clave que la fiscalía necesitaba para proceder legalmente. Pronto comenzaron a llegar testimonios directos a las autoridades. Algunos eran tan perturbadores que al principio se pensó que podían ser exageraciones. Pero al cruzarse las declaraciones de varios testigos protegidos, todos coincidían en los mismos detalles específicos, lo que volvió innegable la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Julio César Chávez Jr. no solo golpeaba, había diseñado un sistema entero de tortura meticuloso, con etapas, reglas y hasta pruebas psicológicas. Una de las primeras en hablar fue María Elena, testigo bajo identidad reservada, quien relató ante las autoridades cómo fue testigo de los actos más crueles del boxeador. Según ella, Chávez Jr. aplicaba una estrategia calculada, no actuaba con impulsos sino con conocimiento preciso del cuerpo humano y sus límites. No era simple violencia, era un método basado en conocimientos anatómicos y experiencia profesional. El sistema perverso que utilizaba incluía una etapa que él mismo bautizó como la prueba macabra. Una vez iniciadas las sesiones de tortura, les ofrecía a las víctimas una salida ilusoria. Si lograban soportar un número determinado de golpes sin desmayarse o suplicar por su vida, podían ganarse la libertad. Esta falsa esperanza convertía el tormento en un juego perverso donde sobrevivir dependía del aguante físico y emocional. Los testimonios revelaron que Chávez Jr. aplicaba técnicas del boxeo profesional con precisión quirúrgica. Sabía exactamente en qué puntos golpear para generar el mayor dolor sin causar la muerte inmediata. Utilizaba combinaciones específicas que había perfeccionado durante años, pero modificadas para prolongar el sufrimiento. Carlos, otro testigo clave, relató que el boxeador comenzaba cada sesión con golpes suaves, como si evaluara la resistencia de la víctima, y luego subía la intensidad gradualmente. Este patrón le daba un control absoluto sobre la situación, decidiendo en qué momento detenerse, si es que lo hacía. Lo que más impactaba a los sobrevivientes era la actitud del boxeador durante las sesiones. Todos coincidían en que se mostraba sereno, casi como si estuviera entrenando. A veces, incluso les daba consejos técnicos sobre cómo resistir mejor los golpes, como si eso hiciera parte de una rutina deportiva. Uno de los relatos más estremecedores fue el de Roberto, quien sobrevivió a una de estas sesiones. Al final del tormento, según él, Chávez Jr. se le acercó y le dijo con voz tranquila: «Te di la paliza más grande de tu vida, pero también te salvé. Nunca lo olvides». Esa frase, que podía sonar a redención, era en realidad el reflejo de un sadismo racionalizado. Él era juez y verdugo. Causaba el daño y luego se adjudicaba el mérito de no llevarlo hasta el final. Las autoridades también descubrieron que varios de los sobrevivientes desarrollaron una forma de apego hacia él, algo que en psicología se conoce como síndrome de Estocolmo. Algunos incluso llegaron a considerarlo su salvador, olvidando por completo que también había sido su torturador. Esta manipulación emocional era parte del sistema que el boxeador había construido. Se identificaron al menos 15 sobrevivientes directos de sus sesiones, entre 2020 y 2023. Todos sus relatos coincidían en los mismos puntos: golpes en patrones repetitivos, pausas prolongadas para recuperar la conciencia, y una presión psicológica constante. Sus testimonios se convirtieron en pruebas fundamentales para armar el expediente judicial. Además, revelaron que Chávez Jr. había transformado la tortura en un servicio profesional. Había establecido una lista de tarifas según la complejidad de cada encargo.
Las sesiones básicas de corrección física costaban $20,000. Los castigos más severos, orientados a obtener confesiones o dar escarmientos, costaban $50,000. Y los trabajos prolongados, donde debía mantener viva a la víctima durante días, llegaban a los $100,000, exactamente como se mencionaba en las llamadas intervenidas. Las ganancias por estos trabajos superaban ampliamente lo que el boxeador obtenía en sus combates. Mientras que en una pelea profesional podía ganar $200,000 o $300,000 una o dos veces al año, con el cartel generaba ingresos mensuales entre $400,000 y $600,000. Esta diferencia fue clave para entender por qué abandonó gradualmente el deporte y se volcó por completo al crimen. En la siguiente parte, continuaré con más desdobramientos sobre a relacao direta con el Nini, os vínculos familiares, a conecao como Vídeo Guzmán e a captura final en Studio City, California. La conexión entre Julio César Chávez Jr. y Néstor Ernesto Pérez Salas, mejor conocido como el Nini, no fue un simple accidente dentro del universo criminal. Surgió de manera natural, como si ambos hubieran sido destinados a encontrarse en algún punto del engranaje del cartel. El Nini vio en el boxeador algo que pocos podrían haber notado, una herramienta letal disfrazada de ídolo nacional. Alguien con la fuerza física, el entrenamiento técnico y, lo más importante, el desapego emocional necesario para infligir dolor durante horas sin pestañear. Juntos diseñaron un sistema que funcionaba como una empresa criminal de alto rendimiento. Cada castigo era evaluado como si fuera un servicio, se analizaba el nivel de traición o falla, se elegía el método más adecuado y se organizaba toda la logística para ejecutar el encargo sin dejar rastros. Los investigadores descubrieron que el Nini había formado una red de colaboradores que asistían al boxeador en cada tarea. Había doctores corruptos encargados de mantener con vida a las víctimas durante los tormentos, choferes que las transportaban por caminos rurales y técnicos encargados de limpiar los rastros después de cada sesión. El perfil psicológico de El Nini era escalofriante. Los testigos lo describían como un hombre completamente carente de emociones, que discutía sobre castigos y asesinatos con el mismo tono con el que se haría una transacción bancaria. Bajo su mando, la tortura no solo se volvió rutina, sino una especie de acto logístico, una herramienta para imponer orden interno. Las autoridades confirmaron que, en tan solo 3 años, se habían documentado más de 200 sesiones de castigo dirigidas por el Nini. Al menos 50 de ellas terminaron en muerte, mientras que las demás dejaron secuelas físicas y psicológicas de por vida. Lo más revelador fue entender que la incorporación de Chávez Jr. al cartel no fue improvisada. Venía precedida por lazos familiares y conexiones personales que lo vincularon con la organización desde años antes. El punto de inflexión fue su relación con Frida Muñoz, quien se convirtió en su esposa y tenía profundos vínculos con la familia Guzmán. Frida no era una desconocida en el mundo narco. Era la viuda de Edgar Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, asesinado en 2008 durante un conflicto entre carteles rivales. De esa unión nació Frida Sofía, nieta directa del Chapo y pieza central en la familia criminal. Cuando Frida se casó con Chávez Jr., este pasó automáticamente a formar parte de la familia extendida de los Guzmán. Su vínculo con Ovidio Guzmán, alias el Ratón, se volvió tan estrecho que incluso lo describía como su hermano de otra vida. En una entrevista de 2021, el boxeador declaró: "La familia de Frida es mi familia. Ovidio y yo estamos conectados de alma". En ese momento, nadie sospechó que esas palabras eran más que afectuosas, eran la confirmación de una alianza con uno de los grupos criminales más poderosos del hemisferio. El entorno familiar que rodeaba al boxeador no solo normalizaba estas conexiones, sino que facilitaba su inmersión total en las operaciones del cartel. Las reuniones familiares incluían a miembros del crimen organizado, y las conversaciones sobre negocios ilegales se mezclaban con asuntos cotidianos. No había separación entre lo doméstico y lo criminal. Para Chávez Jr., era simplemente parte de la rutina. Frida Muñoz, lejos de ser una simple acompañante, jugaba un rol clave. Con formación en administración de empresas y una maestría en finanzas, se convirtió en pieza fundamental para la estructura financiera del cartel. Su conocimiento contable y su relación directa con los Guzmán le daban poder, información y acceso a recursos que Chávez Jr. aprovechó para moverse con libertad en ese mundo. La figura de Julio César Chávez, padre, también influyó. Aunque jamás se le ha vinculado directamente con actividades criminales, su cercanía con figuras del narco y su prestigio como ídolo nacional funcionaron como un escudo para proteger a su hijo. El apellido Chávez abría puertas, generaba respeto y desviaba sospechas. Nadie quería creer que el heredero del campeón más querido de México pudiera estar involucrado en crímenes tan atroces. Durante años,
La vida de Chávez Jr. se dividió entre dos realidades incompatibles. Por las mañanas asistía a entrenamientos en gimnasios públicos, firmaba autógrafos y hablaba con la prensa. Por las tardes, torturaba personas en haciendas alejadas del ruido urbano. Y por las noches, asistía a eventos sociales donde su imagen de deportista y empresario seguía intacta. Los lugares donde se realizaban los castigos eran seleccionados meticulosamente, ranchos en la sierra, alejados de todo, donde ningún grito podía ser escuchado. Los espacios estaban acondicionados para maximizar la tortura. Tenían equipos profesionales, espacios insonorizados y vigilancia armada. Era como un centro clandestino de castigos, diseñado para desaparecer cualquier rastro de humanidad. Allí, las sesiones se transformaban en espectáculos de horror. Chávez Jr. era acompañado por sicarios que lo veían como una especie de maestro, y que disfrutaban de ver cómo sometía a las víctimas. Para ellos, la violencia era entretenimiento. La brutalidad se había institucionalizado. Lo que más escalofríos generaba entre los agentes federales era la capacidad de Chávez Jr. para calcular el nivel exacto de sufrimiento que podía infligir sin matar. Había desarrollado una técnica precisa, golpeaba puntos sensibles del cuerpo, hacía pausas para que la víctima se recuperara parcialmente, y luego volvía a empezar. Así, podía mantener a alguien vivo durante horas, en estado de agonía prolongada. Lo había aprendido en el ring, pero lo aplicaba con fines monstruosos. Después de cada sesión, tenía un protocolo personal para volver a su vida pública. Se bañaba durante largos minutos, cambiaba por completo de ropa, hacía ejercicios de respiración y se preparaba mentalmente para salir al mundo como si nada hubiera pasado. Incluso contrató a un asistente personal cuya función principal era coordinar sus actividades ilegales con sus compromisos sociales y deportivos. Usaban códigos secretos, palabras clave, calendarios codificados. Nada quedaba al azar. A medida que su actividad criminal crecía, también lo hacía su notoriedad dentro del cartel. Dejó de ser un simple ejecutor. Se volvió una figura temida incluso por sicarios de alto rango. Su reputación como torturador se convirtió en una leyenda oscura. Lo veían como alguien que no tenía límites, alguien que podía matar con los puños y seguir sonriendo después. El 22 de noviembre de 2023 quedó grabado como el principio del fin para una de las épocas más oscuras del cártel de Sinaloa. Ese día, una operación conjunta entre fuerzas federales mexicanas y agencias de seguridad estadounidenses logró lo que parecía imposible, la captura de Néstor Ernesto Pérez Salas, alias El Niní, uno de los criminales más temidos y sanguinarios del país. Pero lo que ocurrió no fue solo un golpe estratégico, fue una humillación pública para quien se creía intocable. Las imágenes se volvieron virales en minutos. El Niní, en ropa interior, brincando de azotea en azotea intentando escapar como una rata acorralada, mientras helicópteros lo enfocaban desde arriba y agentes lo rodeaban en tierra. Aquel hombre frío y calculador, el arquitecto de una maquinaria de tortura y muerte, terminaba su reinado como un fugitivo patético, desarmado, sudoroso y vencido. La operación fue planeada con precisión quirúrgica. Durante meses, las autoridades interceptaron sus comunicaciones, rastrearon sus movimientos y esperaron el momento exacto para actuar. Más de 200 agentes federales participaron. Varias cuadras del centro de Culiacán fueron cerradas para evitar cualquier intento de rescate por parte del cártel. Y cuando llegó el momento, no hubo balas, solo rendición. El proceso de extradición a Estados Unidos fue veloz, casi sin precedentes. El 25 de mayo de 2024, tan solo 6 meses después de su detención, El Niní fue trasladado al Centro de Detención Metropolitana en Brooklyn, donde se le imputaron 10 cargos criminales federales, narcotráfico, lavado de dinero, múltiples homicidios y prácticas sistemáticas de tortura. La rapidez del procedimiento dejó claro que el gobierno estadounidense consideraba su captura como una prioridad nacional. Y entonces ocurrió lo que las autoridades mexicanas temían: El Niní decidió colaborar con la Fiscalía norteamericana. Y lo que reveló, sacudió hasta los cimientos de la estructura criminal. Entregó información sensible, rutas de tráfico, nombres, direcciones, fechas, ubicaciones exactas donde se realizaron castigos, y lo más alarmante, grabaciones de audio que él mismo había almacenado para protegerse de cualquier traición dentro del cártel. En esas grabaciones, Julio César Chávez Jr. aparecía con claridad, recibiendo órdenes, pactando castigos, describiendo métodos. Era la prueba definitiva. El efecto dominó fue inmediato. En cuestión de semanas, la Fiscalía General de la República emitió más de 50 órdenes de aprehensión contra personas ligadas a la red de tortura.
Uno de los nombres más prominentes en esa lista, Chávez Jr. El 2 de julio de 2024, a las 6:30 de la mañana, en Studio City, California, el pasado alcanzó al exboxeador. La escena fue surrealista. Iba sobre su patineta por una calle residencial, vestido con ropa deportiva, aparentemente despreocupado. Lo que no sabía es que agentes federales ya llevaban días vigilando sus rutinas. Y eligieron ese momento para actuar. La detención fue limpia, sin resistencia. Lo interceptaron, lo esposaron con las manos hacia atrás y le colocaron una cadena de seguridad en la cintura. Lo trataron como a un delincuente de alto riesgo, y con razón. No solo por su historial violento, sino por su entrenamiento físico, que lo hacía potencialmente letal. Durante el interrogatorio, salió a la luz otro escándalo. Su situación migratoria era completamente irregular. Había ingresado a los Estados Unidos en agosto de 2023 con visa de turista, pero esta había vencido en febrero de 2024. Llevaba más de 4 meses en el país de forma ilegal. Ese detalle aceleró el proceso de deportación. Pero ahí no terminó. Las investigaciones revelaron que Chávez Jr. había mentido en múltiples solicitudes migratorias. Omitió sus vínculos con el crimen organizado, mintió sobre sus ingresos y ocultó millones de dólares obtenidos como torturador del cártel. Solo declaró sus ingresos por boxeo, manteniendo su fachada. Su expediente criminal era más largo de lo que muchos imaginaban. En enero de 2012 ya había sido arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas. En su momento, los medios deportivos lo minimizaron como un error juvenil. Pero en enero de 2023, México emitió una orden de aprehensión por delincuencia organizada y tráfico de armas, aunque dicha orden fue ocultada mientras él seguía asistiendo a eventos públicos como si nada. El expediente más reciente databa de enero de 2024, cuando fue acusado de posesión de armas de uso exclusivo del ejército en una propiedad ubicada en Sinaloa. Rifles automáticos, chalecos tácticos, equipos que ningún deportista tiene justificación para poseer. Ya no cabía duda, el boxeador había cruzado la línea hace mucho tiempo. El proceso de deportación fue tan rápido como contundente. Estados Unidos no tenía ningún interés en proteger a alguien con semejante historial. El 15 de julio de 2024, solo 13 días después de su captura, fue entregado a las autoridades mexicanas en el cruce fronterizo de Tijuana. Las imágenes de su traslado fueron impactantes. Esposado, con la mirada perdida, sin su ropa de diseñador ni sus gafas oscuras, bajando de la camioneta blindada rodeado por agentes federales. Así llegó el hombre que alguna vez fue llamado el heredero del campeón. Así tocó fondo el ídolo que se convirtió en verdugo. Su regreso a México marcó el inicio de un juicio que promete ser histórico. No solo por lo que representa su caída, sino por todo lo que se espera que salga a la luz. Los nombres, los métodos, las complicidades, las omisiones, las traiciones y los crímenes ocultos durante años bajo el glamour del deporte profesional. En la siguiente parte, continuaré con el desenlace, el impacto social del caso, el dolor de las víctimas, las secuelas psicológicas, la corrupción institucional que permitió todo esto y el mensaje final para un país entero que hoy se pregunta, ¿cómo permitimos que esto ocurriera? El caso de Julio César Chávez Jr. no es simplemente una historia de crimen, castigo y traición. Es una herida abierta en la conciencia colectiva de un país que durante décadas vio en el boxeo no solo un deporte, sino un símbolo de esperanza, disciplina y redención. La caída de Chávez Jr. no solo revela los extremos a los que puede llegar el poder corruptor del narcotráfico, sino que desnuda la fragilidad de nuestras instituciones, la indiferencia de quienes pudieron frenar esto a tiempo y la brutal normalización de la violencia en sectores donde jamás debió haber entrado. Lo más devastador no fue solo descubrir que un ídolo del ring había usado sus puños para torturar personas, sino aceptar que lo hizo durante años ante los ojos cerrados de miles que preferían no ver. La Fiscalía General de la República confirmó que al menos 15 personas sobrevivieron a las sesiones de tortura de Chávez Jr., cada una con relatos similares, con cicatrices que no solo se marcan en el cuerpo, sino que se adhieren como lodo en la memoria. Las secuelas físicas incluyen huesos rotos, órganos dañados, pérdida de la vista, parálisis parcial, pero lo más profundo es el daño emocional, insomnio crónico, ataques de pánico, ansiedad generalizada, miedo permanente a ser encontrado nuevamente por sus agresores, pesadillas constantes, ideas suicidas. Las víctimas viven con el terror pegado a la piel, sabiendo que por años sus verdugos caminaron libres, sonriendo en programas de televisión y posando para revistas deportivas como si nada hubiera pasado. La Fiscalía también reveló que entre los sobrevivientes existía una minoría que había desarrollado una lealtad enfermiza hacia el boxeador,
lo que en psicología se denomina síndrome de Estocolmo, y que ese fenómeno había sido promovido intencionalmente por el propio Chávez Jr., quien en varias ocasiones, después de las sesiones, se acercaba a sus víctimas para decirles frases como "ya pasó lo peor" o "te dejé vivir porque lo merecías", creando así una falsa narrativa de redención en medio de un infierno. Uno de los aspectos más perturbadores del caso es cómo el crimen organizado logró pervertir una de las disciplinas deportivas más nobles del país. Lo que para muchos niños representa un sueño de superación, para Chávez Jr. se convirtió en una herramienta de castigo sistemático. Tomó el arte del boxeo, la ciencia del movimiento, el cálculo de los golpes, la resistencia mental, y lo transformó en un instrumento para destruir cuerpos y quebrar almas. Usaba los mismos guantes que antes alzaba con orgullo para representar a México, pero ahora los empapaba en sangre de inocentes, de traidores, de desertores, de personas que quizá jamás debieron entrar al mundo narco, pero que tampoco merecían salir con el alma rota. Lo más doloroso para la sociedad mexicana es que esto no ocurrió en silencio, ni oculto en la sombra total, sino frente a una estructura mediática, judicial y social que decidió no mirar. Los registros de la Fiscalía incluyen testimonios de entrenadores, promotores, familiares, e incluso periodistas que sospechaban de sus actividades, que conocían sus extraños comportamientos, que notaban su doble vida, pero que preferían callar. Por miedo, por dinero, por conveniencia. Lo dejaron escalar, lo dejaron torturar, lo dejaron crecer hasta volverse un monstruo incontrolable. Y cuando cayó, fingieron sorpresa. Las familias de las víctimas exigen justicia. Exigen que no solo se juzgue a Chávez Jr., sino a toda la red que lo protegió, que lo encubrió, que le facilitó el camino. Piden que se revise cómo fue posible que un hombre con antecedentes por drogas, armas y delitos financieros pudiera seguir representando públicamente a México en eventos deportivos, ser imagen de marcas, dar entrevistas, asistir a galas. Piden explicaciones al sistema migratorio estadounidense por haberle otorgado múltiples permisos de ingreso, pese a su historial. Exigen al SAT una investigación sobre sus ingresos no declarados, al gobierno mexicano que le retire los reconocimientos deportivos, a las televisoras que eliminen sus combates de los archivos oficiales. Pero, sobre todo, claman que su nombre no sea más usado como ejemplo de perseverancia, porque para ellos representa el colapso moral de una figura que debió guiar, no destruir. Las audiencias judiciales se esperan extensas, dolorosas y reveladoras. Se anticipa que durante el proceso surjan nuevos nombres, que salgan a la luz otras víctimas, que se expongan nexos que aún permanecen enterrados. La Fiscalía Mexicana solicitó formalmente acceso a toda la información entregada por el NINI en los Estados Unidos. Se sabe que entre los archivos hay grabaciones aún no reveladas que podrían vincular a personalidades del deporte, la política y la farándula con actividades relacionadas al cártel de Sinaloa. El juicio no será solo contra un boxeador caído, sino contra una red entera de complicidad estructural que permitió que la violencia se infiltrara en el corazón del deporte nacional. Lo más alarmante, sin embargo, es lo que este caso representa a nivel sociológico. ¿Cuántos otros atletas están involucrados sin que lo sepamos? ¿Cuántos cárteles han encontrado en el cuerpo entrenado de un deportista la herramienta perfecta para ejercer control, castigo, humillación? ¿Cuántos niños que hoy entrenan soñando con ser campeones están siendo reclutados en silencio, comprados con becas, promesas, entrenadores falsos? México enfrenta no solo una crisis de seguridad, sino una crisis de identidad. Si nuestros ídolos ya no son ejemplos, si los trofeos están manchados, si las medallas esconden sangre, entonces ¿qué futuro estamos sembrando? Las instituciones deben reaccionar, no solo con condenas judiciales, sino con una revisión profunda del vínculo entre deporte y poder, entre imagen pública y actividad ilícita. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, anunció una auditoría interna sobre todos los apoyos otorgados a Chávez Jr. en los últimos 10 años. El Comité Olímpico Mexicano también prometió revisar sus estatutos para evitar que figuras con antecedentes penales reciban distinciones honoríficas. Pero para muchos, estas reacciones llegan tarde, cuando el daño ya es irreversible. La imagen de Chávez Jr. esposado, cabizbajo, descendiendo de un vehículo blindado en la frontera de Tijuana, no se borra fácilmente. No se borra del corazón de las víctimas, no se borra del ring que alguna vez pisó con orgullo, no se borra del imaginario colectivo de un país que, una vez más, vio como el crimen lo devoraba todo, incluso su deporte más querido. La historia de Julio César Chávez Jr. pasará a los libros no como la de un campeón caído, sino como la de un hombre que eligió traicionar todo lo que representaba, que cambió los guantes por cadenas, que usó su don para infligir sufrimiento y que, finalmente, enfrentó las consecuencias de sus actos.
Pero su caída no es el final. Es solo el principio de una pregunta mucho más profunda que el país entero debe hacerse. ¿A cuántos más estamos a punto de descubrir? Y ahora que toda la verdad ha salido a la luz, ahora que no hay manera de esconder lo que por años se ocultó detrás de los títulos, los contratos millonarios y los flashes de las cámaras, la gran pregunta que nos queda como sociedad es, ¿cómo fue que permitimos que todo esto pasara delante de nosotros sin levantar la voz? ¿En qué momento perdimos la capacidad de ver más allá de una sonrisa en conferencia de prensa o de una pelea transmitida en horario estelar? ¿Cómo es que nadie quiso rascar más profundo? ¿Cómo es que nadie exigió respuestas cuando ya se oían rumores, cuando ya había sospechas, cuando las señales eran más que evidentes? Julio César Chávez Jr. no se convirtió en monstruo de la noche a la mañana, fue un proceso lento, sostenido, progresivo, cultivado en la sombra, protegido por un entorno que lo trató como intocable, como sagrado, como un símbolo nacional que debía ser defendido a toda costa aunque por dentro ya estuviera podrido, y eso es lo más aterrador, porque no se trata solo de un hombre que se desvió del camino, sino de una estructura entera de complicidad que le permitió hacer lo que hizo sin frenos, sin límites, sin consecuencias. Y mientras tanto, las víctimas seguían apareciendo. Los cuerpos seguían cayendo. Las familias seguían llorando. Los testigos protegidos describieron que hubo sesiones de tortura que duraron más de 5 horas, donde las víctimas gritaban por ayuda mientras eran golpeadas con la precisión de un cirujano entrenado para dañar, no para matar de inmediato, sino para alargar el sufrimiento hasta donde el cuerpo lo resistiera. Y durante todo ese tiempo, mientras las manos de un boxeador profesional se convertían en instrumentos de castigo, la televisión mexicana seguía repitiendo sus mejores momentos en el ring como si nada, como si aún fuera el joven heredero de una leyenda, como si todo esto no estuviera ocurriendo justo debajo de nuestras narices. Hoy nos toca a todos mirar de frente este espejo sucio, este reflejo doloroso que nos muestra que el crimen ya no se esconde únicamente en callejones oscuros ni en narcolaboratorios alejados de la ciudad, sino que se disfraza de campeón, de figura pública, de rostro querido por millones, que se sienta en sillones de cuero para dar entrevistas y al día siguiente se sube a una camioneta blindada para ir a golpear a otro ser humano en nombre de la disciplina del cártel. Nos toca hacer memoria, abrir los ojos, hablar sin miedo, porque el silencio fue el que permitió que esto creciera. Y no se trata solo de justicia para quienes fueron torturados, sino de reconstruir la idea de lo que debe ser un ídolo en México. Nuestros niños no pueden seguir creciendo con la idea de que el éxito justifica todo, de que mientras haya fama se puede esconder la sangre, de que el dinero compra el respeto. Esta historia tiene que doler, tiene que sacudir, tiene que enfurecer, porque solo así se puede empezar a sanar. No podemos permitir que la narrativa oficial sea que Chávez Jr. simplemente se desvió, porque eso sería una mentira cobarde, una forma de encubrir lo que verdaderamente fue, un ejecutor entrenado, un engranaje más de una maquinaria de terror, una figura pública que eligió con total conciencia usar su cuerpo, su mente y sus recursos para quebrar a otros, para someter, para destruir. Y que lo hizo a cambio de dinero, poder y aplausos vacíos. La verdadera redención no se logra en la cárcel ni en comunicados públicos, se logra cuando como sociedad decidimos nunca más permitir que algo así vuelva a repetirse, cuando ponemos límites, cuando exigimos transparencia, cuando dejamos de idealizar a quienes no lo merecen, cuando aprendemos a desconfiar de los títulos y a ver más allá del brillo superficial. Porque esta no será la última historia. Porque en este momento, mientras estás escuchando estas palabras, hay otro ídolo que quizá esté siguiendo el mismo camino, hay otro niño que hoy sueña con ser boxeador pero que mañana puede ser tentado por las manos sucias del narco, hay otra víctima esperando justicia en silencio. Y por eso no podemos quedarnos callados. Por eso tenemos que contar esta historia una y otra vez, con todos sus horrores, con todos sus detalles, con toda su crudeza, porque solo así podremos asegurarnos de que nadie más tenga que vivir lo que vivieron quienes cayeron bajo los golpes de Chávez Jr. Y ahora que ya sabes todo esto, ahora que conoces la verdad que los medios callaron y que muchos prefirieron ignorar, te pregunto a ti, ¿qué piensas hacer con esta información? ¿Te vas a quedar con los brazos cruzados? ¿Vas a mirar hacia otro lado como lo hicieron tantos durante tantos años? ¿O vas a ser parte del cambio, de la denuncia, de la memoria colectiva que no deja que estos horrores se repitan? Porque si esta historia te impactó tanto como me impactó a mí cuando comencé a investigarla, entonces no te vayas sin dejar tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué fue lo que más te impresionó, qué parte te dolió, qué reflexión te deja todo esto. Y si conoces a alguien que aún idealiza a Chávez Jr., compártele este video. Enséñale lo que nunca le mostraron. Ayúdanos a que esta historia no se olvide. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque aquí no te contamos cuentos de hadas,
te mostramos la verdad sin filtros, sin maquillaje, sin censura. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos, porque lo que viene es aún más fuerte, más urgente y más necesario. Y si te quedaste hasta el final, gracias. Gracias por no voltear la mirada. Gracias por ser parte de los que no se callan. Nos vemos en el próximo contenido. Y recuerda, la verdad siempre golpea más fuerte que cualquier campeón. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia tan cruda, tan dolorosa, pero necesaria. Hoy no solo desenmascaramos a un ídolo caído, sino que miramos de frente la realidad que muchos no quieren ver, que el crimen puede disfrazarse de gloria, que el éxito puede ocultar monstruos y que la indiferencia puede ser tan letal como el silencio. Si este video te hizo pensar, si te estremeció, si te abrió los ojos como a mí, entonces te invito a que no te vayas sin hacer algo. Deja tu comentario, comparte este video, rompe el silencio. Y sobre todo, suscríbete al canal. Aquí no maquillamos la verdad. Aquí la enfrentamos. Aquí se cuentan las historias que otros prefieren enterrar. Activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos porque lo que viene es igual de fuerte, igual de urgente, igual de real. Nos vemos en el siguiente contenido. Y recuerda, la verdad incomoda, pero también libera.